Retomamos el Evangelio de San Juan y nos dice que al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dice, sígueme, la palabrita otra vez, ¿no? Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Un diálogo desconcertante. Pero fijémonos cómo se repite el esquema de lo que decíamos ayer. Ayer el Bautista había señalado a Jesús, dos hombres siguen a Jesús, Jesús los llama. Ellos venían siguiéndolo, ellos lo buscaban. Ahora es Jesús el que sale a buscar a Felipe y lo llama para que lo siga. Felipe lo va a seguir, pero al mismo tiempo va a llamar a un amigo suyo, Natanael, y entonces le habla de Jesús. Es impresionante cómo la primera reacción de Natanael es la de desinterés e incluso la de desacreditar lo que Felipe acaba de decirle. Es interesante saber que el pueblo de Natanael, Caná, es Caná de Galilea, que quedaba enfrente de Nazaret, por lo cual había típica pica entre pueblitos, y entonces ninguneando a Nazaret y con una cita o con una referencia bíblica le dice, de Nazaret no puede salir nada bueno, nadie habló nunca de Nazaret, ni está previsto que salga nada interesante de Nazaret. Y sin embargo, Felipe no se descorazona y le dice, vení y velo. Interesante porque es lo mismo que le dice Jesús a Juan y a Pedro, vengan y vean. ¿Cómo hacemos los cristianos para acercar a otros a Jesús? Vengan, vean. Y después lo dejamos actuar a Jesús. Es Jesús el que invita a Juan y a Andrés a su casa, es Jesús el que toma la iniciativa y le hace entender a Natanael quién es él. Y entonces no sabemos qué estaría elucubrando Natanael debajo del árbol en aquel momento en el que Jesús lo vio, pero Natanael entiende que Jesús conoce su corazón. También para nosotros, cuando me acerco al Evangelio y trato de meterme en las escenas, como decía San José María, trato de hacerme cargo de cómo lo que Jesús me muestra es lo que hace también conmigo. Cada vez que yo me acerco a la palabra de Dios, Jesús sabe cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis ilusiones, cuáles son mis miedos. Y entonces me acerco a la palabra de Dios no como un texto que me transmite info, sino como a una invitación, a un diálogo en el que Jesús también interiormente me va a decir a mí, sé lo que tenés en tu corazón y quiero que hablemos de eso. Jesús va a hablar con Natanael de eso. Es muy importante que los cristianos nos demos cuenta de que no se trata solamente de un seguimiento intelectual de Jesús, por ejemplo, de conocer todo el contenido del Evangelio, sino buscar un diálogo existencial en el cual yo me pongo en juego y Jesús me va a responder. Esa experiencia no es algo que sea manipulable como ningún diálogo. Entonces yo no puedo, por así decir, ir un rato de oración con el Evangelio e inmediatamente saber que voy a salir con mis respuestas. A veces me dice, calma, esto es un diálogo, no me corras. Y te voy a responder, pero anímate a venir con una actitud un poco más humilde, porque lo que tengo para decirte no es necesariamente lo que vos me estás preguntando, sino tal vez sea otra cosa.
Acercarnos a la palabra de Dios nos va a ayudar a hacer el itinerario que hicieron estos hombres y muchos hombres y mujeres que vinieron después de reconocer al verbo de Dios en la palabra de Jesús hecha carne, como la culminación de aquel momento que se pone, de aquel camino que se pone en funcionamiento en el momento de la Navidad. Una última referencia, aunque me alargo un poco. El Padre Cantalamessa, hablando de la palabra de Dios, dice que una cosa es tenerla como contenido y otra cosa es el asombro que me produce el entender que Dios me habla. Y entonces cita a San Gregorio Magno cuando dice que la palabra de Dios se transforma en algo que me habla a mí cuando como lo que se produce cuando tal vez todos hemos usado alguna vez un yesquero, ¿no? Una yesca, el pedernal, como lo llama él, esas piedras que uno golpea y entonces echan chispas. Si uno acerca unas pajitas, golpea el pedernal y entonces van saltando chispitas y de repente la chispita se transforma en una llamita y la llamita se transforma en un fuego al que puedo ir agregándole otras cosas. Típico artilugio de montaña cuando hay viento, por ejemplo. Y entonces dice, acércate a la palabra de Dios y dale al pedernal. Dale una vez, dale otra vez, dale otra vez a la palabra de Dios. Lee el Evangelio, lee el Evangelio, lee el Evangelio. Van a ser chispitas, pero en algún momento voy a darme cuenta como que Jesús se levanta y me dice, vení, seguime. Y entonces voy a tener ese encuentro personal que me va a producir un asombro mucho más rico que el solo conocimiento de su palabra. Lo bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.